nosotros no lo sabemos. Y es por eso que está un especialista con nosotros. Vamos a recibirla porque está Paulina Federic de Anahata Biodescodificación Integral, Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Muchísimas gracias, Paulina, por estar. ¿Cómo va? Un placer, ¿eh? Bueno, y esto de los nombres, ¿qué pasa? ¿Te marcan tu personalidad? ¿Marcan tu destino? La respuesta es sí. ¡Upa! Sí. El nombre es elegido por la empresa familiar, somos todos una empresa, para cumplir o para suplir un cargo que ligado a una necesidad inconsciente, una necesidad, un deseo. De lo que le pasa a la familia en ese momento. De lo que le pasa a la familia, sí. Por ejemplo, para entenderlo un poquito mejor. Por ejemplo, es decir, ¿viste cómo se van repitiendo los nombres? Ajá. Es decir, hay de un nombre... generación en generación. De generación en generación, se vienen repitiendo, quizá existe la necesidad de, por ejemplo, mi abuelo se llamaba César, mi tío se llama César y yo me llamo César. Bien, hay distintos niveles de interpretación de César. A ver. Un nivel arquetípico, es decir, empiezo a buscar quizá en Google quién fue César. Un nivel genealógico, es decir, cómo fueron los César en mi familia. Cuál fue la dinámica de lo que vivieron, cuál fue su mayor sufrimiento o su mayor éxito. Claro. En cómo está determinado, y de ahí el papel que viene a cumplir este César, claro, porque nace nuevamente, que de algún modo a nivel inconsciente somos como una copia de aquel que estuvo previamente. Entonces, para poder elegir, para autorrealizarnos y demás, necesitamos conocer el potencial de nuestro nombre. Está bien. Haciendo referencia no a mí, sino que a este ejemplo que dimos en realidad de César. Porque si vos lo pones a googlear, como dicen que mucha gente lo hace, decís César, bueno, el gran emperador, un nombre fuerte va a venir a hacer eso. Pero ¿tiene que ver con esa significancia o tiene que ver con lo que vos decís recién, con lo que ha vivido cada familia en el proceso del César abuelo, del César tío y del César hijo? Como te decía, hay distintos niveles de interpretación. Primero se empezaría por un nivel arquetípico, es decir, María como la Santa, como Inmaculada. Después a nivel de la familia. Después, por ejemplo, hay nombres que tienen un significado directo, por ejemplo, Pilar, Dolores, Soledad. ¿Cómo me está afectando a mí en la historia de vida que estoy llevando, en el papel que desempeño, el nombre que porto? ¿Y quién lo eligió? ¿Por qué lo eligió? ¿Cuál fue ¿Qué es lo que estaba pasando en la dinámica de la familia, en la vida, en la cultura, cuando eligen el nombre que me ponen? Es decir, si por ejemplo me dicen, no, a mí me eligieron mi nombre por sorteo, o lo eligieron por azar, porque dijeron era el... Qué feo por sorteo, es horrible. Algo cómo se va a llamar, es horrible. También está contando una historia. Sí, obvio. Porque está contando la historia del, quizá no les importe mucho, quizá no me estaban... Hay cierto nivel de no aceptación cuando no te dicen de tu nombre, cuando pasan a decirte de un apodo. Que hay familias en las que de repente es el nombre de pila para la sociedad, pero en la familia le decimos de otro nombre. Hay cierto nivel de no aceptación de la persona con sus potencialidades, porque en el nombre también están todas nuestras potencialidades. Ahora, Soledad es vinculado necesariamente a su estado de vida, por ejemplo. Una persona que se llame Soledad va a ser solitaria para poder interpretarlo. No necesariamente, si bien el nombre, al decir tiene esta potencialidad, hay distintas formas de soledad, y la soledad del artista, la soledad creativa, puedes desarrollar de otra manera. Por lo general, muchas personas que llevan determinado tipo de nombre o cumplen la función, por ejemplo, el pilar de la familia, estoy ayudando, sosteniendo a mis amigos, sosteniendo a mi familia, sosteniendo gente en mi trabajo, o haciendo todo lo contrario. Y muchas veces eso lo hacemos de inconsciente, ¿no? Por supuesto. Lo jugamos desde el inconsciente en realidad. Sí, sí, sí. Somos como un conjunto de deseos y necesidades, pero estos deseos y necesidades son de otro. Alguien más las puso a nosotros cuando nos nombró. Nombrar es dar función a algo, y en esa función también nos reconocemos, y es donde viene nuestra identidad. Por eso es tan importante, está ligado a nuestra supervivencia, cumplir aquel función, aquel papel, aquella función para la que hemos sido creados. Está bien, pero desde el inicio vamos a estar cumpliendo siempre en función de otro, vamos a estar viviendo siempre en función de otro, porque si fuimos creados en función de esa pareja, tal vez formar una familia, y ya venimos siendo como parte de... Después vamos formando nuestra personalidad, lógico. Claro. Y en esto de la importancia del nombre,
va a ser también que esa personalidad se forje de tal o de cual manera. Sí, es decir, ¿O no? si bien vamos eligiendo, creemos que elegimos, pero muchas veces no lo hacemos a nivel consciente. Entonces, suceden en nuestra historia o en nuestra dinámica, tenemos un deseo y de repente no lo podemos concretar. Hay algo que nos está impidiendo llegar a realizarme y me impide llegar a realizarme porque no conozco las opciones que tengo. Muchas veces conocer el nombre, conocer el papel que venimos a desempeñar en la historia familiar, nos da una idea de nuestro proyecto sentido, es decir, aquello para lo que fuimos creados. Podemos seguirlo si nos conviene, si lo elegimos, o sacarlo por completo. Pero para poder no elegirlo, para poder elegir nuestro propio destino, necesitamos conocer. O sea, el conocimiento es lo que nos permite la elección. Con esto que ahora estás hablando de los nombres y a cumplir mandatos familiares, los que creemos en la reencarnación o que creemos que venimos a cumplir etapas no cumplidas de personas anteriores, cuando te ponen el nombre, ¿crees que en realidad el inconsciente también juega desde ese lugar? El inconsciente jugando, a ver... Cuando la familia te pone este nombre de un tío que se murió, de un tío que ya no está, o de ese tío que quería hacer algo y nunca se animó a hacerlo, y ponen las expectativas en vos. Claro. Claro, hay como una esperanza de cumplir aquel lugar, de esa situación que quedó vacante. En realidad es un honor llevar el nombre de otra persona de nuestro clan familiar, porque implica un reconocimiento hacia la vida de esa persona. Pero también si nosotros no estamos eligiendo lo mismo, es un limitante. Y es ahí donde tenemos que verlo, para saber si hay algo que nos está limitando o cómo podemos potenciar lo que sí queremos, con toda la potencialidad que tenemos en nuestro nombre. Porque aparte de nuestra mente, desde niños chiquititos le dicen, por ejemplo, Mario, Mario, y es el nombre que más sabor nos da. Los que venden te dicen, hola Paulina, ¿cómo estás? Y te siguen diciendo el nombre porque sabemos que de ese modo activamos nuestra propia mente y estamos prestando atención, estamos como más susceptibles a aquello que nos quieren vender, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hay dos nombres? Llevamos dos nombres, ¿no? Uno hace la personalidad y el otro también. El otro también. Por lo general elegimos que nos llamen. Sí. Elegimos que nos llamen aquello que más identifica a nuestro ser interno. Es aquel que tenemos cierta afinidad. Y ha pasado muchas personas que en un momento de la vida empiezan a usar su segundo nombre o deciden que de este apodo no me llamen más. Por ejemplo, el apodo de decirle a alguien, un señor adulto, Carlitos, que está buscando los diminutivos en la familia, en la sociedad, estoy pretendiendo que aquel no crezca. Mira, bueno, pasa con ella. Soy pequeña. Porque ve Bárbara y mucha gente le dice Barbarita. Pero hay gente que me dice Barbarita y hay gente que me dice Barbie. Sí. Y no soy ni una muñeca ni chiquitita, pero... ¿Pero a vos te molesta? Ah, no, a mí no, para nada. No. ¿Qué pasa en ese caso que a ella no le molesta? Si no le molesta está bien porque lo está aceptando. Es decir, si bien distintas dinámicas de aceptación, hay que ver el desde dónde lo dice. Quizá alguien más cercano, que uno lo ve con cierto cariño, solemos poner ese apodo diminutivo. Pero hay que ver cuándo se usa y cuándo no. Ahí está la potencialidad del nombre. ¿Cuándo quiero usar? ¿Cuándo quiero ser Barbie o Barbarita? Y cuándo quiero ser llamada de otra manera. Claro. Recién hablábamos con Vanessa Visconti, la directora del Registro Civil, acerca de los nombres y de la ley de género, que vos podés ir a hacer un trámite y cambiarte como te autopercibís. Si te autopercibís, si sos mujer y te autopercibís hombre o viceversa, podés ir al Registro Civil y con un simple trámite te lo podés cambiar. Vos estás argumentando ahora que desde la cuestión marketinera, cuando te quieren vender algo, te llaman por tu propio nombre porque desde chiquito fuiste con ese nombre mencionado, nomenclado. Ahora, ¿qué pasa en una persona que ha cambiado su sexo o que ha cambiado su nombre cuando se activa este nombre que ha elegido y no el que le han puesto? Bien, yo te comentaba de que uno elige llamarse o ser denominado cuando tenemos opciones de nombre. Vos me decías el que tiene dos nombres, por aquel que va más acorde a su ser interno. Y también la posibilidad de elegir un nombre hoy, según me identifique, con el género que me identifique, con el que corresponda, estoy más cerca de la selección, estoy más cerca de la libertad. Y la libertad es como una semilla de la plenitud de la persona. Es decir, si puedo elegir, si soy libre, lo que más me acerca a la felicidad y a eso que queremos todos. Es un modo también de aceptarme. Lo que pasa es que en el clan somos reconocidos de una manera. Desde el apodo, desde el gordito, porque tenemos una tendencia a poner apodos. Los apodos están dados
por una necesidad de control. Es decir, mi hijo, el estudioso, y quizás en su vida se desarrolle dejando de lado otras actividades en pos de ese estudio, en pos de cumplir el rol por el que fue dado. O sea, la familia te reconoce, está ligado al reconocimiento. También, por ejemplo, llamarse Ricardo. El Ricardo de la familia es el reconocimiento. Ahora, si esta persona tiene una disonancia interna en donde no me reconozco como Ricardo y quiero ser, me siento mujer, quiero ser de otra manera, si está acorde a su ser, genial, porque implicaría una liberación. Es liberarse de ese patrón en el que me están viendo de esta manera y yo no me veo de esta manera. Entonces, a partir de acá, de esta elección libre que estoy tomando, hago que el resto me trate como, no sé, como Luciana, por ejemplo. ¿Y qué otras cosas has decodificado en este sentido? Con respecto a los nombres, sí. Las repeticiones. Las repeticiones es impresionante cómo se van dando a nivel de la historia familiar. Que son unos tiparazas. Nuestra vida familiar comienza probablemente desde los 6 a los 7 años, perdón, de 0 a los 7 años. Hay toda una dinámica que después, a nivel holográfico básicamente, se repite en las distintas circunstancias de la vida. Hay nombres que están encubiertos. Por ejemplo, un caso que me llamó muchísimo la atención, en donde hubo una situación con una persona que se llamaba Ramón. ¿Quién apareció en la vida de esta mujer después de Ramón? Yo le digo, ¿hay un Ramón hoy en tu vida? Me dice, no, para nada. Apareció Norma. Y Norma automáticamente, por su psiquismo, Norma no hacía nada. No figuraba, no era nadie, básicamente, porque analizamos las acciones de que pudo haber tenido como para sentirse de tal o cual manera. Sin embargo, su inconsciente le llevaba a esa sensación que tenía por Ramón a sentirlas por Norma. Porque estaba ligado a ese nombre. Y cómo se repiten los nombres en nuestra vida. Incluso ni siquiera nombres. Estaríamos hablando a un nivel más preciso de los sonidos. En los sonidos en los que se polariza nuestro psiquismo y nuestro inconsciente. Y por qué sentimos lo que sentimos. Y es empezar a reconocer... No sos Ramón, sos Norma, por decirlo así. Que no hay emociones nuevas. Claro. ¿De esto que estás hablando tiene que ver la psicogenealogía o no? Contanos un poco de qué se trata ese estudio. La psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico, es decir, los que estuvieron antes de nosotros, nuestros descendientes. La familia es una empresa que estaba antes y que va a estar después que nosotros estemos, en pos de la sanación. ¿Y has hecho un estudio con respecto a los nombres? Sí, el estudio del transgeneracional se da a partir del genosociograma, que es el árbol genealógico. Está donde buenísimo. nos vamos ubicando cada uno a partir, por lo general, 4 generaciones anteriores. Y si quieres cortar con eso, ¿se puede directamente? Bueno, Sí. yo, listo, me desprendo de esta realidad, de esta empresa, no quiero ser parte de ella, quiero hacer mi propia empresa, me cambio el nombre, ¿puedo? ¿Se puede? Quizás sería un poquito más allá de cambiarse simplemente el nombre, porque inconscientemente el próximo nombre que elijamos va a tener determinados sonidos rectores que estaban previamente en aquel deseo de quien hoy nos permitió estar con vida y estar aquí hoy. El sonido rector es simplemente como se canta el nombre en realidad. Es el sonido que está escondido en el nombre. Yo te había comentado que el nombre tiene distintos niveles de interpretación. Un nivel arquetípico, pues decir Julio César. Ajá. Un nivel genealógico es que quiénes fueron los César de la familia. El nivel simbólico, directamente ligado a la definición real del nombre. Nada es casual, el mundo es como un espejo que nos refleja cada vez que realizamos una mutación interior, también cambia nuestro exterior. Son señales del universo, a veces es lo que dice ella en este estudio que ha realizado. ¿Está publicado en algún lugar o no? Ese no. ¿Este no? Ese no. Este me lo pasaste por privado. Me lo pasé por privado. Esa estaba formándose un curso, un tallercito. Sí. Un taller, sí. Tengo una consulta. Buen día. ¿Cómo afecta, dice, a la vida el haber elegido el nombre en Face, dice acá? Uno que usaba como artístico y en otra época, pero que mucha gente que nombra así en la vida cotidiana, dice, Albial, lo siento como si me llamara así de toda la vida. Como un apodo, como ese apodo que vos decías. ¿Cómo influye el apodo? Claro, que deje su nombre y que elija otro y que se sienta más identificado con un apodo que con el nombre. Bien. De todos modos, los nombres, vamos más allá del nombre de pila, del nombre personal.
un análisis completo de los nombres que están dando vuelta a nuestra vida implicaría, por ejemplo, la calle, el nombre de la calle en la que estamos. No hay una cosita que quede fuera del análisis y que quede librada al azar. No se da una cuestión azarosa. Tampoco la elección del sobrenombre dado en Facebook, por ejemplo. Claro. Habría que analizar el caso de la persona en particular, si se repite en la familia, cuál es el significado. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien alguien está por nacer? La familia está esperando un niño, ¿te han consultado, te llaman, te preguntan, mira, tenemos la posibilidad, queremos ponerle este nombre o este, ¿qué nos recomendás? ¿Has tenido este tipo de situaciones? Sí, la recomendación principal es no ponerle un nombre que esté repetido en la familia, o sea, no generar una copia del árbol genealógico. Sin embargo, es algo que se hace y se hace constantemente, es lo que más hacemos. Está bien. Esa sería la principal. Y después es elegir un nombre que sea fácil de recordar. Es simple. Viste que estaban hablando de todos los nombres extravagantes, claro. estaban saliendo los nombres nuevos. ¿Qué pasa? Una persona tiene un nombre completamente extravagante, al entorno le va a ser difícil recordarlo. Y el nombre está ligado a nuestro reconocimiento y a nuestra identificación. O sea, es quién somos y cómo nos definimos. Sí, es tremendo. Allí. ¿Querés leer lo que leo yo? Bueno, Manuel dice, hola chicos, les cuento que mis hijos tienen nombres Shelknam, Jainen, que significa fiel amigo, y Kelien, que significa alas. Vivimos varios años en Tierra del Fuego. Bueno, tiene que ver con el territorio mapuche, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué estás viendo en esos nombres? La primera vez que los escucho. ¿La primera vez? Sí, ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando es la primera vez que escuchas un nombre o que los lees? Preguntar quién lo ha nombrado, cómo lo ha nombrado y o sea, ¿cuál fue la decisión? ¿Qué es lo que buscaban? Porque siempre hay un deseo. Fíjate que nos da, ¿qué es lo que dice? Significa fiel amigo. Ajá. Y el otro significa alas. A partir de decir la definición desde la familia, alas, libertad, podemos empezar así, tendría que hablar con la persona en cuestión, claro. ¿no? Pero al elegir el nombre, había una necesidad que se estaba satisfaciendo, está ligado a un valor. Por ahí el tema de la amistad. Estoy hablando mucho porque no tiene que ver con... Necesito hablar directamente con esta persona, pero tendría que haber... Está ligado al valor que está teniendo, que es lo que considera valioso. Perdón, sí. No es lo mismo llamar a un hijo fiel amigo o llamar el nombre de la primer novia del papá, por ejemplo. Upa. ¿Has tenido casos que... Sí, muchísimos. ¿Han llamado a la niña la primera novia del papá? Sí, muchísimos, pero es como algo secreto que después de repente aparece ese nombre que se dio ahí. Y se dice, ¿por qué tiene tan buena relación? Y de repente la mamá está como súper celosa de la relación de la hija con el papá. Sí. Bueno, eso lo hemos escuchado 1000 veces. No, porque la nena es la novia del papá. ¿Sí? 1000 veces lo hemos escuchado. Y el nene el del mamá. La verdad que es tremendo. Bueno, a nivel inconsciente, sí. Es esa información que la tenemos todos y que la sabemos, pero no la reconocemos. Esta es la importancia del reconocimiento, es decir, reconocernos a través de las cosas que nos pasan e incluso a través de los nombres. Ajá. Implica liberación, porque el reconocimiento es liberación. Te vamos a dejar encadenada ahí porque hay millones de mensajes. ¿Te pueden encontrar en Facebook? Sí. ¿Cómo? Paulina Federic, Biodescodificación Integral. Paulina Federic, Biodescodificación Integral. Te quedás porque tenemos un par más de consulta porque vamos a tomar contacto ahora con nuestra unidad móvil. Ayelen, te escuchamos y te vemos. Sí, buenos días, César Barbie. Ayer condenaron al cura Justo José Ilarraza a 25 años de prisión y los va a cumplir en principio arresto domiciliario. Estamos con Marcelo Sánchez, él es el director del servicio penitenciario. Bueno, en principio, buenos días. ¿Y cómo es esta modalidad? Sí, buenos días. Efectivamente, ayer a la tarde nosotros recibimos la orden judicial en donde se nos solicitaba, digamos, la colocación del sistema de monitoreo y vigilancia satelital relacionada con el procesado Justo Ilarraza.
En horas de la tarde se procedió a la colocación del sistema y bueno, hoy está bajo nuestra órbita, digamos, la supervisión y el control de la vigilancia, ¿no? ¿Por qué eligió el domicilio? O sea, ¿qué vinculación tiene con la persona del domicilio que eligió? No, eso no sabríamos nosotros especificarlo porque, o sea, eso ya viene en la orden judicial, eso tiene que haber estado establecido justamente en la audiencia que se llevaron a cabo, ¿no? Le colocaron una tobillera electrónica. Exactamente, un servicio de tobillera, exactamente. Sí, es el servicio, digamos, de monitoreo que nosotros tenemos en la actualidad. Hoy en la actualidad aquí en la provincia tenemos 28 personas bajo este sistema de control y de contralor del arresto domiciliario para este caso, ¿no? ¿Y cómo es el control que le van a realizar a partir de ahora? Bueno, el control y la supervisión es constante, las 24 horas, a través de un sistema de monitoreo satelital que, digamos, el equipo se encuentra aquí presente, le va a dar las especificaciones.